Hermanos, estudiando, y vamos a pasar a Gálatas al capítulo 6. Ahí se ubican, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 6. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, entre nosotros. Gracias a Cristo porque has pensado en todo. Abierto, Señor, a tu gloria después de tu sacrificio aquí en la cruz. Nos dejaste tu palabra para que por ella podamos alimentarnos, educarnos y guiarnos, Señor, a vivir una vida como tú lo deseas, pero también has dejado tu Espíritu para que Él nos enseñe las verdades de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que esta mañana nos hables. Es un tema que quizá nunca lo hemos tocado o muy poco lo hemos tocado en la iglesia, y quisiera que prepares nuestro corazón y nuestra mente en los desafíos y también en los órdenes y los mandatos que tú das a nuestra vida. Guíanos, mi Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Una vez más, con los que acaban de llegar del recreo, muy buenos días, hermanos. Estoy con ánimo y gozo de poder verlos y gracias por la invitación. Les decía que hoy, hermanos, no vamos a tocar el tema de la secuencia de Santiago. Traigo un tema particular, ¿sí? Y es un tema que en los 20 años de la iglesia no recuerdo que lo hayamos predicado con intención y de una forma un poquito más detenidos. ¿Qué tema será, no? Si bien recuerdo, antes de salir, con Hugo también acá en su momento, en el año pasado, se tocó y se habló un poquito de la administración material, de los recursos que uno tiene. Pero el tema en sí que voy a tratar, no recuerdo, ¿verdad?, jamás haberlo yo predicado ni que se lo enseñó. ¿Por qué motivo? Porque es un tema delicado. ¿Por qué nos enseñó antes? Porque no queremos caer, hermanos, en la confusión o de repente que nos relacionen con el conjunto de iglesias evangélicas que están concentradas en hacer negocio de la iglesia. Si alguien está enfermo, bueno, ven aquí, pero primero da tu ofrenda y tus 20, si la enfermedad es más grande, 50, 100, si persiste, vuelve otro día y sigues dando hasta que tengas fe y sigas dando y hasta que te sanes. Y conozco personas que vienen de provincias a Cajamarca, a una iglesia, hasta en camiones he visto que llegan a buscar sanidad y a pagar por la sanidad. O sea, a buscar un médico no químico, no profesional, sino un médico espiritista para ver si sana o no sana, pero a la luz de lo que yo ofrendo. Y el problema de las iglesias evangélicas en las últimas décadas aquí en Latinoamérica, influenciados por toda esta ola, hermanos, de las iglesias de la prosperidad y de las iglesias animistas que persiguen más a veces cuestiones esotéricas que espirituales, han confundido, hermanos, la doctrina al punto de que decir soy pastor evangélico o soy un evangélico no suena a la verdad de la buena noticia, sino suena a una iglesia que sabe aprovecharse de los recursos de los miembros de la iglesia. Y por ese contexto y por esas confusiones es que este tema casi nunca, yo recuerdo que nunca lo hemos tocado. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Allá. 6:6. Bien, hermanos. La palabra del Señor dice allí: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está el versículo y ahí está el tema, hermanos. ¿De qué voy a hablar en esta mañana? Tanta vuelta le doy, dice Willy, tanta vuelta le doy. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar, hermanos, de la ofrenda para los obreros de Dios. Gálatas capítulo 6 se desprende de todo un discurso de otros subtemas, versículos arriba y capítulos más atrás incluso. Si ustedes miran en sus Biblias el capítulo 5, ¿cuál es el título de sus Biblias? En la mía dice: estad firmes en la libertad. Habla de la libertad cristiana.
el versículo 1 del capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de una libertad cristiana, está hablando de una vida guiada por Cristo que nos lleva a tener la verdadera libertad. Pero esa libertad en Cristo, hermanos, como cristianos, más abajo se va a desarrollar en el contexto de la espiritualidad. Y Pablo va a identificar a dos tipos de personas. En el capítulo 5 va a identificar a los carnales y a los espirituales. Miren ustedes el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esta libertad cristiana no es para vivir como yo quiero, llamándome cristiano, sino es para vivir matando el pecado, matando los deseos, y vivir realmente, en el buen sentido, espiritual. Mejor dicho, un creyente maduro, espiritual. Y sigue avanzando el capítulo 5, del versículo 16 en adelante, dice el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Habla de ser guiados por el Espíritu, los espirituales. Y luego en el 19 hace un contraste y habla de manifiestas son las obras de la carne. O sea, los carnales, ¿qué hacen? Los carnales, ahí hay una relación de varios pecados que realmente se practican, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas y toda esa lista que son obras de la carne. Para terminar con el versículo 22, con el contraste de los espirituales, dice: mas el fruto del Espíritu es. Y ahí están las virtudes del fruto del Espíritu, ¿no? Creo que algunos están estudiando el fruto del Espíritu acá, ya están terminando, creo, hoy día, ya están doctos en la materia, ya pueden enseñar lo que han recibido, ¿no? ¿Qué es amor? ¿No? Amor, gozo, paz, paciencia. Alguien dijo: yo tengo paciencia. Señor, quiero paciencia, pero dame ya, porque he aprendido que necesito paciencia. Y otro dijo, no, hablando de la humildad: lo único que he logrado ver en el Señor que soy ahora, humilde por lo menos. Y mató toda su humildad, ¿no? Bueno, no creo que hayamos aprendido así el fruto del Espíritu, pero están estudiando algunos. Y aquí Pablo está hablando del fruto del Espíritu y estas virtudes que nos hacen ser espirituales. Entonces, todo el capítulo 5 habla de una libertad en el Espíritu para ser espirituales. Y ya entrando en el capítulo 6, también va a dar otras formas de cómo uno muestra su espiritualidad, ¿ya? ¿Cómo mostramos ser espirituales? Gálatas 5:22, practicando el fruto del Espíritu. Listo. Pero ¿en qué más cosas prácticas? Miren el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué hacen los espirituales? Restauran. No es que se van a llamar la atención para acabar al pobre hermano que ha caído en pecado. Los espirituales restauran al hermano sorprendido. No el hermano que ha confesado, sino el que vive escondiendo su pecado. Pero tú que eres espiritual, Dios te hizo ver, te vas y lo restauras. Esa es tarea de los espirituales. Pero yo creo que muchos espirituales aquí como que nos corremos del tema, ¿no? Dios ha visto que te ha hecho ver que tu hermano está andando en falta y tú dices: si me voy, le digo, se va a enojar conmigo. No, mejor lo dejo. Al final yo no soy anciano. Que lo hagan y lo vean ellos. Como el anciano todavía no es adivino, entonces no se entera nunca. Pero los espirituales que han visto esto no piensan así. Si lo han visto, se van con amor al hermano. Dicen: hermano, me parece que esta situación hay en tu vida, ¿cómo estás? En verdad, quiero velar y cuidar de ti. Entonces el espiritual hace eso. No es cosa fácil. Ser espiritual, hermanos, sí, es una tarea de matarse cada día al pecado, a matar a la carne. Lo contrario, ¿no? Entonces, aquí vemos otro elemento de que hacen los espirituales, pero seguimos avanzando más abajo. Dice el espiritual, versículo 2: sobrellevad los unos la carga de los otros. O sea, el espiritual sabe sobrellevar las cargas y las necesidades, y a veces hasta el genio y el carácter de los demás. Eso es también ser espiritual. El espiritual no entra a pelea. El espiritual, si le han ofendido, si de repente el hermano fue tosco, el hermano habló más de lo debido, el espiritual no se pone a la defensiva y entra a la pelea. El espiritual sabe sobrellevar las cargas. Entonces ya ustedes deben estar pensando en esta mañana: ¿soy espiritual?
o soy carnal? Ya, las obras de la carne ya lo vimos, no, eso yo no practico, pero como espiritual, ¿restauras al caído, al sorprendido? Como espiritual, ¿sobrelleva las cargas de los demás? Como espiritual, dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de qué gloriarse. El espiritual se evalúa, hermanos, permanentemente su vida espiritual. El espiritual no vive a tientas como quiera, sino pone en oración su vida y delante de Dios examina, ¿estoy yendo bien? ¿Estoy yendo mal? Señor, ayúdame a examinar mi vida, porque no quiero seguir siendo igual. ¿Qué más hace el espiritual? El versículo 6, el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Aprende a llevar sus cargas, hermanos. El espiritual no está dependiendo a cada rato que le empujen, que le animen, que le exijan, que le motiven, que le exhorten. El espiritual aprende a llevar sus cargas. ¿Somos espirituales o somos carnales, hermanos? Debemos ser espirituales, pero cada uno evalúe de repente si hay áreas por ahí flojas en las cuales tenemos que matar la carne y ser maduros o espirituales. Y el versículo 6 sigue en ese contexto de los espirituales. Y ahí está, nuevamente lo leo. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, si yo soy espiritual, velo y cuido por mis hermanos que me enseñan la palabra de Dios. Y en este caso, los obreros directamente de cualquier iglesia, el pastor, el anciano encargado de la iglesia, está directamente enseñando la palabra de Dios. Entonces, si la iglesia es espiritual, está preocupada por cómo va la vida y la necesidad de los hermanos que enseñan la palabra de Dios, y en especial en este caso de los obreros encomendados a hacer la palabra de Dios. En este versículo, hermanos, quiero hablar de 4 órdenes que Dios da. Parece mentira, pero puede haber más, pero por lo menos 4 he encontrado en este versículo. Primero, ¿cuál es el significado de la orden? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe. En la otra versión dice que comparta. Y es una orden, hermanos. Participar es una orden. Este participar tiene que ver con realizar una acción de contribución o ayuda financiera material al que le instruye. No es participar solamente, darle ánimo y oración. Directamente el pasaje está escrito en la intención de favorecer materialmente al que le instruye en la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia acá, para entrar un poquito en contexto de nuestra iglesia, nuestro hermano, misionero que llegó acá y fundó la obra, nuestro hermano Richard Pembroke, él nunca nos pidió un sol o un dólar, porque él fue encomendado por su iglesia para servirnos a nosotros. Y quizá por eso él nunca lo enseñó este tema de contribuyan y apoyen a los obreros, aun cuando él nos enseñaba y nos instruía. Mi persona, fui encomendado aquí por la iglesia, pero la condición fue que ustedes no me apoyen materialmente, porque me dijeron en su momento, no tenemos Willy con qué apoyar. Pero la verdad yo no quiero, les dije, por ahora que me apoyen, yo quiero solamente que me encomienden, el Señor proveerá. Y así ha sido, y Dios ha provisto, y tampoco por eso nunca se ha motivado a que la iglesia realmente ofrendara. Disculpe, hermano, no estoy sacando la cara, por favor, quiero hablar con espirituales y maduros. Estoy hablando del contexto de la historia de la iglesia, que yo soy culpable de no haber enseñado esto. Pero ¿por qué no lo enseñé? Porque si lo enseñaba antes, Willy está pidiendo plata para él, ¿no? Porque si él se enseña y está pidiendo que contribuya y apoyen al que enseña, está pidiendo para él. Y eso me motivó que nunca lo enseñara. Pero ahora ya me fui, entonces ahora puedo enseñarlo, porque ya no les voy a pedir para mí, pero sí quiero pedir para los demás. Porque, hermanos, hay responsabilidad de los espirituales de participar, hacer partícipe con sus bienes al que le instruye. Entonces, el primer mensaje aquí, hermanos, tiene que ver el significado de la orden. ¿Cuál es el significado de la orden? Participar y compartir. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento la forma de vida de la iglesia cristiana, si algo, hermanos, una de las cosas que brilla desde lejos en la familia del Nuevo Testamento, de los creyentes como familia, es que había la koinonía,
la participación, la comunión de compartir lo que tenían unos con otros. Así nació la iglesia. Hechos capítulo 2, vemos que compartían y distribuían y no había necesitados, porque el que tenía compartía con el que no tenía. Está bien, a todos se apoyaban. Pero aquí en la orden está directamente, hermanos, hacia los que te instruyen. En Romanos 12:13, Pablo, hablando del amor cristiano, también lo traduce y dice, voy a leerlo mejor para no inventarme porque no lo tengo de memoria el versículo. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí hay otro mandato muy directo que Pablo está enseñando, de compartir para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos nosotros somos santos apartados del pecado, en ese sentido. Ahí nomás, Romanos 15:27, dice lo mismo. Pues le pareció bueno, si son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es decir, acá hay un deber, que así como el evangelio llegaba a los judíos, también llegó a los gentiles, y cuando a los gentiles llegó el evangelio, ellos están en una deuda, deben, dice ahí. ¿Qué deben? Participar con aquellos que les han instruido. Está hablando acá de los misioneros, de los que predican el evangelio, los que van llevando la palabra de Dios. De algo tienen que vivir, y Pablo da la orden que si has recibido el evangelio, tú sin ser judío has escuchado, participa, apoya, comparte materialmente al que te instruyó, porque la pregunta es: ¿de qué vive? Y 1 Timoteo 6:18 dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Es decir, hermanos, podría leer yo con una concordancia cantidad de versículos que habla de la koinonía. Yo creo que es suficiente para entender, y lo saben ustedes, que la iglesia cristiana como familia compartimos los unos con los otros. Pero especialmente esta mañana te estoy hablando de compartir con los que te instruyen la palabra de Dios. Los ancianos, obreros, y vamos a ver también otros hermanos más. Ahora, esta koinonía, hermanos, no es un socialismo, ¿eh? Tengamos cuidado, porque en Hechos capítulo 2 compartían según las necesidades como tenían, y no había necesitados porque todos se daban unos a otros. No es socialismo. El socialismo es diferente. Dame todos tus recursos para distribuirlo, y cuando todos me dan su dinero, 80 para mí, 20 lo comparto con los demás. Eso no. La comunión cristiana es: den todo, no a mí, al hermano encargado, y él se encarga de distribuir según la necesidad. Nada queda para nosotros, si es que se encarga de ver la necesidad de la iglesia. Pero la necesidad de la iglesia es variada, y ahí hay hermanos en necesidad, hermanos con enfermedad, hermanos de repente que perdieron el trabajo, hermanos pasando un accidente y una desgracia, hermanos que predican, hermanos que enseñan, y cantidad de hermanos, necesidades hay bastantes, hermano. Entonces hay que ser administradores con ello, con la koinonía que tenemos. Primer punto, entonces, el significado de la orden es compartir, hacer partícipe. Hechos 20:35 dice: más dicha hay en dar que en recibir. ¿No has experimentado esa linda bendición? ¿Cuándo te sientes más contento? Cuando alguien viene y te da más de lo que esperabas y dices: wow, gracias, pues no me siento tranquilo, porque no me siento merecedor, y es demasiado, y el hermano, ¿de dónde habrá sacado tanto? Y para recibirle, claro, lo necesitas, quieres recibirle, pero a la vez en tu conciencia dices: de repente le hago pasar necesidad al hermano. Y a veces decimos: no, hermano, no te preocupes, no, que Dios ha puesto en mi corazón, toma y recíbelo. Y por fe tenemos que aceptarlo, porque viene del Señor. Pero el que da, ¿cómo se siente? Le voy a dar a este hermano y no va a tener con qué vivir esta semana que viene. No te vas con ese corazón. Cuando has decidido darle, te vas y te sientes realizado. Sientes que en verdad estás cumpliendo esa obra de amor que Dios pide. Y por eso dice, Jesús lo menciona, ¿no? Más dicha hay en dar que en recibir. Experimentemos esa linda bendición, hermanos. Pregunto, ¿eres espiritual con el sustento de tus obreros? Segundo orden que encuentro acá, segundo punto que vemos aquí en este mensaje de Gálatas 6:6, la frecuencia de esta orden. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que apoyar a los hermanos que me apoyan?
Bueno, las veces que ellos me enseñan. ¿Y cuántas veces te enseñan y hasta cuándo te enseñan? Porque ahí la palabra es muy clara, ¿no? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que le instruye. Entonces ahí veo, hermanos, la frecuencia, la permanencia, la regularidad. O sea, la manera de apoyar al que me instruye es permanente, porque la instrucción es permanente. Salvo que digas 5 años de estudio bíblico, ya saqué mi título acá, ya no quiero más estudiar la Biblia. Pero es imposible, ¿no? La palabra de Dios lo necesitamos aprender toda nuestra vida, y si toda mi vida estoy aprendiendo en la iglesia y me están instruyendo, y hay necesidad de que hermanos instruyan, toda la vida tengo la responsabilidad de compartir al que nos instruye y al que nos enseña. Entonces la frecuencia, hermanos, es permanente. Filipenses 4:15. ¿Qué le pasó al pobre apóstol Pablo? Él salió a la misión, muchos hermanos apoyaron, pero vamos a ver qué pasa aquí en 4:15 de Filipenses. Dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuántas iglesias había sembrado Pablo? ¿A cuántas personas había bendecido? ¿Y a cuántos con sus milagros de apóstol de repente lo bendijo? ¿Cuántos se acordaban de Pablo en el trabajo misionero que él tenía? La verdad, vemos acá, dice, solo ustedes solos, los filipenses, y luego antes dice, ninguna iglesia participó conmigo en su razón de dar. La verdad, hermanos, esta naturaleza viene ya desde la iglesia primitiva. No hay que idealizar que en la iglesia primitiva en todo era bueno. Aquí encontramos que muchas iglesias se olvidaron del apóstol Pablo, si comía, si tenía ropa, si tenía con qué vivir. Se olvidaron. Pero los filipenses, los de Macedonia, se acordaban de Pablo. La pregunta es, ¿con cuál de los dos nos identificamos? ¿Cómo está mi compromiso, hermanos? ¿Cómo realmente soy espiritualmente en este sentido? ¿Soy espiritual con el sustento de mis obreros? ¿De los que me instruyen la palabra? Filipenses es un desafío muy grande, hermanos, a tener cuidado. 3, Gálatas 6:6. Vamos a ver los responsables de esta orden. Está fácil, ¿no? Los responsables son a los que se les enseña. Ellos son los responsables de compartir y cuidar realmente de los bienes materiales y la necesidad material de los hermanos dedicados a la obra. La palabra dice, el que enseña, al que le enseñan. Esa palabra enseñanza significa catecismo, viene de una palabra griega catejo, catecismo, y catecismo tiene que ver con la enseñanza de la doctrina. Entonces no es dar dinero o apoyar materialmente a quien te enseña filosofía, ciencia, política, economía. Bueno, si hay un profesor particular le pagas también, ¿no? Pero no está acá un llamado a enseñar cualquier cosa, sino a aquellos que te enseñan la doctrina de la palabra de Dios, a aquel que te instruye en los caminos de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude, porque aquí en la iglesia hemos venido descuidando sin mucho tiempo. ¿Quiénes instruyen acá en la iglesia en la palabra? Hagamos un pequeño esfuerzo, un recorrido práctico de lo que se hace en la semana o en los meses. Y el domingo se instruye. ¿Dónde más se instruye? En los rebaños, y ellos no son ancianos ni obreros, pero son hermanos que aparte de su trabajo están instruyendo en la palabra de Dios. Aparte de ellos, ¿quién? En la escuela dominical, las maestras con los niños están instruyendo en la palabra de Dios. En los adolescentes, los líderes de adolescentes, los líderes de jóvenes, en los otros ministerios que se trabaja con la enseñanza, todos están instruyendo. Y parece que acá sí, hermanos, en verdad es mea culpa, ¿no? Y pido disculpas porque no nos hemos concentrado en esto, pero ¿qué tal si un fin de año vamos por lo menos a premiar o darle un presente de gratitud y agradecimiento a los hermanos que están dedicados a la enseñanza de la palabra en la iglesia? ¿Por qué? Porque por lo menos que en algo queremos cumplir con el pasaje y el versículo que dice acá. Hagan partícipe los que son instruidos a aquellos que les han enseñado. Pero hermanos, a aquellos que están dedicados a la obra a tiempo completo, realmente el trabajo a veces no se ve, pero para preparar un mensaje, para estar trabajando los estudios de rebaño, revisando y que llegue a ustedes más entendible, cuesta horas, cuesta días para estar trabajando en ello.
Y el estar, hermano, cuidando la doctrina de la iglesia, la sana doctrina de la iglesia, tampoco es automático. Para eso hay que estar estudiando. En Hechos capítulo 6, cuando realmente ponen diáconos, nombran los primeros diáconos, los apóstoles dicen: no es justo que nosotros nos dediquemos a la administración y a servir a los hermanos en sus necesidades materiales, porque nosotros tenemos dos tareas importantes, que es la palabra y la oración. Es decir, hoy por hoy, los obreros que se dedican a tiempo completo a la obra, nuestra tarea es estudiar la Biblia. Antes yo me sentía mal, porque si me ponía a estudiar la Biblia, me colocaba ahí a estudiar la Biblia, pensaba que estoy perdiendo tiempo porque tengo que estar visitando acá, allá. Pero si no estudio la Biblia, ¿cómo cuido la doctrina de la iglesia? ¿Cómo encamino y cómo tengo sabiduría para conducir la iglesia? Y pasar tiempo con la Biblia, hermanos, nos da convicción, nos da autoridad, nos da confianza, nos enseña a saber dirigir bien, a saber aconsejar. Y ese trabajo, hermanos, hay que verlo así. Cuando lo ves a un hermano estudiando su Biblia como obrero, está trabajando. No sé si lo han visto así, pero es parte del trabajo. Ahora, vamos a Corintios, no quiero demorar mucho, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, para ver un poquito cómo podemos ser responsables en esta área, hermanos, de una forma más específica. Y una vez más Pablo habla en Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? En otras palabras, ¿qué soldado se va a la guerra y saca toda su plata del banco y con eso se va a hacer guerra? ¿Algún soldado se ha ido a la guerra con sus propios recursos? Demasiado patriota, ¿verdad? Pero realmente ningún soldado hace eso. El soldado que se va, el gobierno tiene que pagarle. Luego dice el otro ejemplo acá: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Has plantado acá en Magdalena todas tus uvas y no comes ninguna uva, más bien la primera lo comes tú, es normal. Luego el otro ejemplo dice también allí, ¿no? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bueno, eso es normal, tienen que consumir de lo que trabajan y de lo que Dios les permite producir. Pero en cuanto a los predicadores, ¿no pueden ellos demandar un apoyo material cuando están predicando la palabra? Es lo que está diciendo en otro sentido. El versículo 8: digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes. Dice, ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Lo dice por nosotros, ¿no? Realmente para hacernos entender que si alguien me está instruyendo, alguien me está alimentando, es normal que me pida: apóyame con algo. Pero ¿quién ha pedido en los 20 años acá: apóyenme con algo? Que yo recuerde, nadie. Porque no lo hacen los que realmente quieren servir sinceramente a Dios. Pero hay de aquellos que su interés, la economía, están concentrados en todas sus prédicas, solamente en ello, y ahí sí hay que tener cuidado, porque algunos son negociantes del evangelio, ¿no? El versículo, hermanos, 10 dice, el 11, perdón: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Es decir, en otras palabras, la versión Reina Valera es media abstracta, en otras palabras está diciendo: ¿será malo pedir o tener derecho a ser apoyado por la iglesia? Para nada es malo, hermanos, por eso lo estoy predicando. Versículo 12: si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Tremendo corazón de Pablo. Había falsos maestros que se aprovechaban y en cuanto había una iglesia entraban de frente a pedir dinero. Pero Pablo dice: nosotros lo soportamos todo. Ellos lo han hecho, ¿nosotros no podemos hacerlo? Claro que sí, pero nosotros lo soportamos todo. ¿Y qué significa esa frase? Estuve tratando de leer un poquito y estudiarlo. ¿Qué significa lo soportamos todo? No solamente es de que están callados ahí sufriendo aun cuando no hay para vivir. No, lo soportamos todo, está en el contexto que Pablo, a pesar de que no era apoyado para la obra, él hacía la obra y sacaba de sus propios recursos para la obra. O sea, no solamente estaba esperando que algún día le den y soportando porque no le alcanzaba, sino que él estaba sacando de sus propios recursos, trabajando aparte para seguir haciendo la obra. Lo soportamos todo.
Y sí, hermanos, ¿no? A ver, no quiero ser muy específico, pero yo sé que a Hugo un día yo le he comprometido a que vaya a San Pablo y resulta que no hubo una buena coordinación y tuvo que pagar 5 veces más el pasaje. Ya, pues ha tenido que soportarlo todo y sacar de él, ¿no? Entonces luego me voy al periódico y veo cuánto está saliendo para Hugo. Digo, uy, este mes ha estado difícil la cosa. Hermanos, que Dios nos ayude a ser espirituales en esta área de nuestra vida. Que Dios nos enseñe, hermanos, esta responsabilidad y este deber. Perdónenme una vez más porque en los 19 años, porque el primer año no estuve, no lo hemos predicado esto. Pero es bueno que como iglesia, ahora hay obrero nuevamente y hay más de un obrero. Hay 3 obreros, pero por lo menos hay un obrero a tiempo completo. Tenemos el deber de cubrir y cuidar a aquellos que nos instruyen, de soportarlos materialmente. Sí, hermanos, estamos haciéndolo acá. Yo les animo, miren el periódico Mural, a ver cómo está la cosa y cómo estamos nosotros. El versículo 14, para terminar el Corintios, dice así: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ya más claro y directo no puede ser, hermanos. Ahora es una orden para los espirituales. Si de repente estás pensando que ya no te alcanza o que de repente ya es bastante o me estás malentendiendo, yo te pediría, seamos maduros, hermanos. Es una orden que el Señor da a la iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad espiritual en esta orden? Proveer las necesidades materiales. No pensemos que estamos bien con Dios si descuidamos este mandato de Dios. No dejemos que nuestros obreros nos sirvan y se sustenten solos. Seamos espirituales. Y el último punto, en Gálatas 6:6. ¿Cuál es la manera de cumplir la orden? Dice que comparta toda cosa buena, dice Gálatas 6:6. Entonces el mandato no es que tienes que darle solamente en dinero, sino de repente si tienes por ahí productos que llegó más de lo que necesitabas este mes, o Dios te bendijo en algo, ¿a quién debo compartir primero? Mi responsabilidad debe ser por los obreros, hermanos, porque para ellos hay un orden directo en la Biblia. Y con los demás hermanos no, sí también, pero hay que priorizar este orden porque ellos están haciendo un trabajo delicado y de bendición espiritual para nuestras vidas. En un sentido práctico, ¿cómo podemos cumplir? Efesios 6:19, Pablo dice: oren por mí y por el Evangelio y por el ministerio. Pablo pide oración. Si Pablo hubiera pertenecido a otra secta, hubiera dicho: ayúdenme económicamente, que ya no soporto más hacer el Evangelio soportando yo solo. Pero él dice: oren por mí. Porque en las iglesias nuestras, con mucha prudencia hemos aprendido cuando decimos: hermanos, oren por mi iglesia porque estamos haciendo el techito y no nos alcanza, ayúdenos a orar. Yo sé que están diciendo, si hay alguna bien material, apóyenme, hermano. Porque no pedimos directamente, ¿no? La prudencia, pero a veces de tan prudentes soportamos mucho. Hermano, la oración, cuando Pablo pide oración y cuando nosotros oramos por nuestros obreros, cuando nosotros oramos, hermanos, por los que nos comparten la palabra de Dios, una verdadera oración no se queda en oración, tú lo sabes. Una verdadera oración por el hermano hace que levantes el teléfono y le llames para ver cómo sigue su situación. Una verdadera oración hace que te preocupes por lo que estás orando y te empuja la oración a la práctica. Y cuando Pablo pide oración, está pidiendo que se preocupen por él. Y esto, hermanos, ¿cómo hacerlo de una forma práctica? El cuidar de mis obreros, orando primeramente, hermanos. Segundo, como dice 2 Corintios 16:2, ser un buen administrador. Cada primer día de la semana, según hayas prosperado, aparten algo. Ese aparten algo significa mucho, hermanos. Significa que eres un creyente administrador. Para ser mucho más práctico, te llegó tu sueldo mensual. Los que tienen un sueldo mensual y saben cuánto ganan, pueden administrar mejor. Los que vivimos por fe o los que tienen un negocio, no sabes este mes si te va a ir mejor o te va a ir más bajo. Pero lo que debes hacer es, si eres negociante y cada día entra y cada día es la ganancia, tu cajita ahí. Colocas cada día, y eso no lo sacas. El 30, pum, lo rompes. Y ahí sacas y ves cuánto Dios te ha bendecido. ¿Y qué haces con eso? Lo primero que haces, apartas algo. Ojo, no estamos enseñando el diezmo. Aquí en la iglesia, hermano, ustedes saben, no estamos pidiendo para el pastor el diezmo, no estamos otro diezmo para su cumpleaños, otro diezmo para el día del pastor, otro diezmo para la actividad de acá y terminamos con 40 y 50% de diezmo, que no es diezmo.
Aquí la ofrenda que enseñamos en la iglesia le enseñamos de dos principios generales: secreta y voluntaria. Voluntaria según lo que uno tenga, según como Dios te ha prosperado, y secreto porque lo hacemos en la bolsita a mano cerrada, porque esa es la muestra del amor y la gracia. La ley te empuja tu cheque, a ver, Jorge Fernández, tu cheque, ¿cuánto es? Ya el 10% cobramos acá, toma tu 90%. Esta es la ley. Y hay iglesias que hacen así, no se asusten, iglesias que hacen así. Bueno, no lo comparto, pero ya ahí lo dejo. Nosotros obramos, hermanos, por el principio del amor y la gracia, secreto y voluntario. Entonces, lo práctico sería, yo aparto algo, ¿para qué? ¿Para quiénes? Depende que estoy orando y depende que estoy preocupado. Y también cuánto aparto, depende cómo está tu relación y depende cuán espiritual eres. Eso, hermanos, no se mide por los números, se mide tu relación y tu fe en el Señor. Ese ponga aparte algo, hermanos, debe ser primario. Esto entró en este mes. Yo siempre a mí que le estoy diciendo, mira, desde el 27, 28, empujando. Me dice, nada, todavía nada. Ya no entra. Y yo estoy atado porque no puedo moverme para el otro mes. Porque tengo que ver cuánto entró para primero apartar y luego con lo demás, digo. Y lo aparto, lo que aparto. Esto nunca lo hemos enseñado, hermanos, pero tampoco es específicamente la Biblia dice así, pero que Dios te dé madurez, cómo lo manejas. Y tengo que hablar de mi ejemplo o mi experiencia, porque si no, ¿cómo soy claro con ustedes? Aparto toda esta cantidad. Que esa cantidad para mí no es el diezmo, porque no amo a Dios con el diezmo. Yo amo con todo lo que puedo. Pero he puesto un número más arriba que el diezmo, porque no quiero mostrarle a Dios amarle con el diezmo. Ese es el límite para que me mida de que no estoy andando mal. Si estoy para mí dando menos que el diezmo, ya estoy andando mal espiritualmente en esta área de mi vida. Entonces el diezmo me mide. Yo he dicho a Dios en un principio hace años, el día que no tenga que comer, Señor, el día que esté de verdad mi vida, pero bien ajustada en la casa, ese día diezmaré. Pero luego quiero dar más. Y después de ello, con lo que aparto, digo, esto para el obrero, para la obrera, para el obrero, lo separo. Y esto para la iglesia y esto para estos dos hermanos que veo que hay necesidad. Y aquí dejo una emergencia por si se presenta. La pregunta que están haciéndose es, ¿tanto gana, hermano, para tener para todo? Se están preguntando, ¿verdad? Es que no se necesita de ser rico, se necesita de ser administrador. ¿Pero qué le vas a dar 5 soles o 10 al hermano? Es que yo lo administro y mi corazón está ahí, es lo que puedo darle, pero le doy. Y cuando ya has educado a tu corazón y a tu fe, eso, así ganes 300 al mes o 3,000 al mes, siempre lo vas a hacer así. 10 céntimos para acá, 50 para allá, 2 soles para acá, lo administras. Y cuando ya has sido educado así, nadie te cambia. Ya has aprendido a ser un administrador, un siervo fiel del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude en estos sentidos, en estas cosas prácticas, ¿sí? Para terminar, yo les diría, y vuelvo a preguntarles, ¿eres espiritual con el sustento de tus obreros? Dios Padre nos dio lo mejor que tuvo. ¿Qué fue? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios Padre nos enseñó cómo dar, dio lo que más le dolía, lo que más le costaba, hermanos, su único Hijo. Y su único Hijo nos dio lo que más tenía. ¿Qué nos dio su Hijo? Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar el diezmo a cada uno de ustedes. No lo dice así. Y dar su vida, o sea, todo lo dio en favor de muchos. Ese es el ejemplo de Dios, hermanos. Los creyentes salvos debemos ser agradecidos con Dios y con sus hijos. Los creyentes espirituales, no carnales, han aprendido que hay una necesidad, han aprendido que hay una orden de Dios. Cuidar de los que les enseñan e instruyen en la sana doctrina, es decir, en la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a ser espirituales en esta área de la vida. Pero paralelo a ello, que nos enseñe a ser buenos administradores, a apartar algo, viendo la orden, cuáles son mis responsabilidades como espiritual. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias en verdad porque aquí en la tierra diste todo lo que tenías, Padre. Derramaste tu sangre ahí en la cruz. Y no quisiera que sea un título, no quisiera que sea una frase repetitiva.
Quiero, mi Dios, entender que derramaste y entregaste todo ahí, Padre, por bien mío. Que siendo rico, como dice tu palabra, te hiciste pobre. Enséñame, Padre, ese privilegio de tener dicha al dar más que al recibir. Gracias, mi Jesús, porque realmente tu ejemplo es un desafío para mi vida. Ayúdame en este mes que viene, Señor, a poner en práctica el orden de mis responsabilidades espirituales con la iglesia para contigo. Ayúdame, Señor, a ser consecuente con lo que aprendo. Pero a la vez perdóname, Señor, porque muchos años aquí en la iglesia, para no ser carga, ni tampoco para obstaculizar el Evangelio, no hemos enseñado este tema. Para no ser confundidos, para no ser de repente malentendidos, pero ahora te pido, mi Dios, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos y pongas madurez, y que podamos ser ejemplos, Señor, al compartir con nuestros obreros y con los que nos enseñan tu palabra. En tu nombre, bendito Cristo. Amén. Gracias, hermanos.